bienvenidos a este programa de En Femenino en una semana especial, en esa semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y por eso ese programa también va a ser especial. Quiero que se paren a pensar por un momento qué tienen en común la menstruación, la menopausia, la sexualidad en general en las mujeres de edad más avanzada o los procesos judiciales con víctimas de violencia de género y cómo lo viven. Al principio puede parecer que no tienen nada en común, pero si se paran a pensarlo, sí lo hay, y es que son temas invisibilizados, no se hablan en las conversaciones del día a día, no se leen en los periódicos y tampoco se escuchan en la radio ni se ven en la televisión, por lo menos no lo suficiente. Por eso nosotros hoy queremos mostrárselo. Para ello vamos a hablar con mujeres, con testimonios y con profesionales que nos van a acercar a esos temas, que van a abordarlos. Vamos a arrancar con Carmen Corredor, que es una psicóloga especializada en sexología, que nos va a hablar sobre eso, sobre la menopausia y la menstruación en las mujeres. Comenzamos. Bueno, Carmen, pues decíamos que vamos a hablar en este programa especial para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sobre temas que se invisibilizan, que no se hablan tanto, tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Y contigo, que eres psicóloga especialista en sexología, vamos a abordar un poquito esos temas de la menstruación y la menopausia, que son temas naturales que todas las mujeres tenemos, pero que se tiende a no hablar tanto, es un poquito tabú. ¿Por qué crees que están todavía a día de hoy invisibilizados en las conversaciones del día a día y también en los medios de comunicación? A ver, porque fíjate, solo hablando en el lenguaje siempre estamos hablando en masculino. O sea, es decir, ya desde el lenguaje estamos invisibilizando a la mujer. Bueno, yo opino de eso, ¿no? Siempre decimos todos, en lugar de decir todos y todas, vale. Pero luego está la sexualidad femenina, que están dos temas fundamentales. Una es la menstruación, que es cuando empieza nuestra capacidad de reproducción, o sea, de tener hijos, y la otra es la menopausia, que es el final, ese de la reproducción. Vale. En ambos casos, vamos a ver lo que pasa con la menstruación. Bueno, son unos cambios significativos, y hay unos cambios hormonales importantes, es decir, las hormonas en las mujeres no es una cosa lineal. Sí que tenemos testosterona que durante el ciclo de 28 días va lineal, ¿no? Pero cuando empieza pero hay otras dos hormonas que son fundamentales, las femeninas, que son estrógenos y progesterona, que ahí es un cambio muy fuerte, ¿no? Es decir, acaba la regla, acaba la menstruación y empiezan a subir los estrógenos, porque va a venir la ovulación. Después bajan esos estrógenos, vuelven a subir y entonces entra en acción la progesterona. Vale. Esos cambios hormonales nos van a producir unos cambios físicos y, por supuesto, psicológicos. Es decir, porque no es lineal. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con el deseo sexual. En la ovulación, cuando hay un máximo de estrógenos, puede haber un aumento de deseo sexual. Vale. Hay mujeres que les pasa que antes de la menstruación pueden tener mucho deseo sexual o después de la menstruación pueden tener más deseo sexual. Depende, o sea, es decir, hay como varias posibilidades porque no somos lineales, somos una fluctuación constante hormonal. Entonces, en la menstruación esas hormonas bajan en picado, ¿no? Vale, ¿qué pasa de los síntomas en la menstruación? Irritabilidad, los cambios de humor, eso es muy típico, ¿no? Depresión, ansiedad. En síntomas severos puede haber náuseas, puede haber dolor de cabeza, puede haber vértigos, puede haber mareos. Por eso se está diciendo las bajas laborales, que no me voy a meter ahí, pero que sí que hay mujeres que les puede pasar que hay síntomas severos. O sea, es decir, la regla siempre produce algo, siempre. Pueden ser síntomas leves o pueden ser síntomas más graves. ¿Cómo esta visión negativa que decimos, bueno, esta invisibilización que hay de la menstruación, por ejemplo, cómo puede afectar a las mujeres adolescentes cuando les llega esa primera vez, ¿no? Porque si es un tema que no se habla, ¿cómo afecta a esas mujeres que les llega por primera vez? Luego, una vez que ya la tienes durante los años, pues ya sabes lo que es, pero esa primera vez, al no hablarse en los colegios, en las conversaciones, ¿cómo afecta psicológicamente esto a las niñas o las adolescentes cuando les llega por primera vez esa menstruación? A ver, date cuenta que la menstruación es lo que nos va a definir como mujeres, ¿no? Es nuestra identidad. La sexualidad siempre nos va a favorecer nuestra identidad sexual. Entonces, cuando una chavala tiene que estar escondiendo eso, algo no va bien. Es decir, ¿por qué hay que esconder
eso va a influirnos en nuestra autoestima, ¿no? En nuestra autoestima sexual, en nuestra autoestima corporal, es decir, en nuestra identidad femenina. Es decir, no, tú fíjate que es algo que es para procrear, o sea, la raza humana es gracias a la procreación de óvulos de la mujer y espermatozoides en los hombres. Entonces, la menarquia, ¿no?, como se llama, la menstruación, es la época en que hay unos cambios hormonales fuertes, que es cuando más viene el deseo sexual. Claro, hay unos cambios biológicos en todas las mujeres. Luego, dependerá de cada cual cómo le va a afectar ese desarrollo en su adolescencia. Eso depende de la parte cultural y la parte personal. Es decir, depende de la cultura en la que estemos, eso nos va a influenciar de una manera o de otra, lo esconderemos o no. Lo curioso es que en el siglo XXI se sigue escondiendo, es lo que me extraña. De todas maneras, yo cuando daba charlas de educación sexual, o sea, lo que me sorprendía es que en cantidad de sitios no se puede hacer pimientos, no se puede hacer chorizos, no se puede hacer mayonesa, no te puedes bañar, no te puedes mojar la cabeza, bueno, en fin, una serie de barbas. O sea, es decir, pero qué tabú es ese, ¿no? Cuando es algo tan normal. Un hecho biológico y un hecho psicológico, ¿no? Pero bueno, además es que depende, porque depende de las zonas, o sea, no solo en La Rioja, sino depende en las zonas en las que estés, no puedes hacer una serie de cosas u otras, bueno, o tocar las plantas, ¿no? En fin, esa es la herencia cultural que tenemos. Si tenemos esa herencia cultural, no lo vamos a vivir con tanta tranquilidad, ¿no? Y bueno, esa irritabilidad muchas veces, ¿no?, le puede decir, vaya, ya estás con la regla, ¿no? ¡Bum! ¡Plum! Ya, o por ejemplo, personas que no quieren hacer el amor teniendo la regla porque te manchas, bueno, en fin, toda esa oscuridad que hay, incluso en el siglo XXI, que es lo que me sorprende. Pero bueno. ¿Cómo se puede un poco combatir esa oscuridad, esa desinformación, esos mitos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasos hay que dar para Muy fácil. Avanzar? Una palabrita, afrontar. O sea, lo que tenemos que hacer es afrontar la sexualidad. Da igual que sea la menstruación, la menopausia, problemas de pareja, problemas de cualquier problema sexual. Lo que hay que hacer es afrontar y afrontar. Cuando afrontamos, aceptamos. Cuando aceptamos, nos relajamos, y cuando nos relajamos nos vienen las respuestas. Es decir, hay que afrontar. Vale, esto es lo que hay, chicas. O sea, es así. No es que no hay más. Lo afronto. Lo acepto y cuando lo acepto me relajo. Y cuando me relajo me vienen las respuestas. Al que le guste bien y al que no le guste también. Es así, ¿eh? Y en la menopausia pasa exactamente lo mismo. Te quería preguntar justo eso, que la menopausia es otro de los temas tabús que incluso se ve como algo negativo. Cuando una mujer le llega a la menopausia, ¿no? Es como, incluso entre nosotros, o sea, las mujeres tienen miedo a esa llegada de la menopausia y se ve como algo negativo para ella, ¿no? Porque sigue siendo esto así. Eso sí que está escondido, mucho más que la menstruación. Vamos a ver. Si somos biología, mente y cultura, ¿qué pasa en la cultura? La tiranía de la belleza y de la juventud, y eso está ahí. O sea, eso es un hecho y me da igual que sea en la televisión, que sea en las redes sociales. Aquí no hay más que gente joven y guapa enseñando la cara. Es decir, ¿qué pasa? Que en la menopausia vienen otros cambios hormonales muy fuertes. ¿Qué pasa? Que entre los 45 y 55 años viene un descenso brusco de esas hormonas. ¿Qué pasa? Que eso nos va a traer una serie de repercusiones físicas. ¿Cuál? Hay la falta de estrógenos, eso va a provocar que el deseo sexual, depende de cómo hayas tenido tu vida sexual, se altere o no. Sí que hay una serie de sofocos, hay mujeres que los tienen, hay mujeres que no, hay mujeres que los tienen muy fuertes y otras más leves. O sea, insomnio, sequedad vaginal y el tema de los huesos, que ese es fundamental. Claro, depende de cada mujer y cómo tenga la relación con la pareja, si es que la tiene en ese momento, así va a vivir su sexualidad, ¿no? O sea, depende de cómo la hayamos vivido, nos irá mejor o nos irá peor. Pero lo que está claro es que hay que tener como también... bueno, también se puede engordar, con lo cual, claro, bueno, ya olvídate, o sea, ya la delgadez esa. Bueno, de hecho, hay muchos actores con 81 años que se casan con una de 27 años y tienen hijos. Bueno, y fíjate, sin embargo, me acuerdo
Y no hace mucho, en este siglo XXI, una médico de Galicia, a los 60 años, ella quiso tener un hijo, bueno, pues hizo inseminación artificial, lo que fuera, y la pusieron bueno, la sociedad fue a por ella, porque era muy mayor. Bueno, ya, pero esto es a lo que nos educa, no hay que tener hijos e hijas, la reproducción. Entonces, en teoría hay una buena opción, es decir, ya no nos tenemos que preocupar por la reproducción, porque eso es una obsesión También, sí. durante toda la vida. Entonces, vamos a ver cómo puedes hacer que todos esos síntomas físicos que están ahí y que van a más, porque es el envejecimiento y no hay otra, empieza dieta, alimentación, bueno, lo mismo, ejercicio, dieta y luego sobre todo tienes que empezar a poner tus condiciones con la persona con la que estás al lado o con la que quisieras tener al lado. Es decir, bueno, hay que ir más despacio, señoras y señores, porque la excitación ya no es como a los 18, ¿no? O sea, todo se ralentiza. Bueno, se ralentiza, pero un hombre también se ralentiza, ¿no? No es lo mismo tener una erección a los 20 que a los 60, o sea, porque lo hormonal también influye en el hombre. Entonces, es decir, hay que tener mucha confianza en una misma para decir y poner tus condiciones, pero de una buena forma. Es decir, a ver, vamos a ver qué podemos hacer en la sexualidad, en el sexo. ¿Cómo podemos hacer más caricias, más despacio, de otra forma? Porque no va a ser igual. Otra ternura, otra comunicación. O sea, eso es fundamental. No sé si has notado una diferencia a lo largo de los años de que ahora cada vez se habla más, las mujeres hablan más sobre estos temas, tal vez con menos, yo qué sé, vergüenza, porque es una cosa que, pues lo que comentabas, que cuando te vas a dar la primera vez da vergüenza, que cuando tienes la menopausia igual da vergüenza comentarlo. No sé si notas que cada vez se habla más o que todavía sigue siendo algo que es bastante tabú. ¿En la menopausia dices? En general, menopausia, la menstruación. Vale, pues eso ya ahora va a depender mucho de cada persona. Lo que sí que es cierto es que es muy tabú todavía la menopausia, pero hay una apertura, hay una apertura y de hecho hay mujeres que a lo mejor nunca han sentido pues un placer, un orgasmo tal y se plantean a lo mejor en esa época de la menopausia tener otro tipo de relaciones. A ver, porque ahora somos personas que vamos a vivir muchos años. Entonces, tú a los 50 no puedes paralizar tu vida, ¿no? O sea, menos tu vida sexual, o sea, es decir, entonces sí que hay muchas mujeres, yo sí que le observo que, o sea, hay muchas mujeres ahora que se quieren plantear su sexualidad y vivirla de otra forma, o sea, pero, o sea, de todo aquello que, por ejemplo, tener un orgasmo. Y eso no quiere decir que no disfruten en la relación en la que tengan, en las relaciones sexuales, eso no, pero hay situaciones que no se han planteado antes y se las plantean ahora. Hay otras que pierden todo el interés sexual, eso también es cierto, no quieren, porque también tiene que influir mucho en la sexualidad las experiencias, ¿no? Las experiencias pueden ser muy buenas o pueden ser no tan buenas y eso nos va a marcar siempre, eso a lo largo de toda nuestra vida nos va a marcar. Date cuenta también que nuestra sexualidad femenina no se va a exponer tanto como la masculina, el deseo sexual femenino siempre va a estar más invisibilizado, más escondido y no me voy a meter. Ya por último, Carmen, ¿hace falta más educación sexual para seguir avanzando, que esa sexualidad femenina no esté tan invisibilizada? Mira, la educación sexual es una manera de afrontar la sexualidad, pero como no se quiere afrontar, yo ya estoy harta de decir lo que hay que hacer. Es decir, pero es que eso nos serviría para estar, bueno, primero información, segundo, ahora más en esta época, en la era de Internet, en la que hay tanta cosa por Internet, tantísima, o sea, ahora más que nunca tienes que saber decidir qué es lo que tú quieres hacer y lo que no, porque ¿qué se está viendo ahora mucho por Internet? Que el deseo sexual masculino se puede satisfacer muy bien, el femenino no. En fin, es un follón muy grande el que hay ahora. Pero bueno, la educación sexual siempre está ahí. Perfecto, Carmen. Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y hablarnos un poquito sobre estos temas que, como decimos, pues siguen muy invisibilizados, que todavía no se habla y que queda mucho por hacer todavía. Gracias. Gracias a ti. Da pena, porque no debería de ser así, pero hay que hacerlo.
Considero que es importante. Considero que no debería de existir ningún día de nadie, sino que todo el mundo pudiera expresarse libremente en cualquier día del año, da igual, ni día de la mujer, ni día del perro, ni día del gato. O sea, que no tendría que existir. Pero no porque no sea necesario, sino porque ya no fuera necesario. Sí, claro, hombre, pues que me parece muy bien lo que hacen las mujeres, porque hay mucho machismo y ya está. No, yo tengo mis derechos y considero que el 8M no, vamos a ver, que no hace nada. Los derechos de la mujer tendríamos que tener con los políticos. O sea, reivindicar los políticos que nos ayudaran a las mujeres. Por mucho que nos manifestemos, si los políticos no quieren, no hacemos nada. Seguimos estando gobernadas por hombres y yo no me manifiesto nunca. Pues a ver, la verdad que sí que es verdad que lo de volver con miedo, pues se podría cambiar el tema y que no andemos con el miedo de salir por la calle y que nos pase algo solo por el hecho que vayamos enseñando más o etc. Y en el trabajo, la verdad, que estaría bien tener una igualdad entre hombres y mujeres en el sentido, por ejemplo, hacer cosas que nosotras sabemos que pueden hacer los hombres, pero que también somos conscientes que nosotras podemos hacer, no sé si me explico. Bueno, pues ya hemos hablado con la sexóloga, pero qué mejor que abordar estos temas, la sexualidad, la menopausia, cómo lo viven las mujeres mayores y cómo lo vive la sociedad con una mujer. En este caso vamos a hablar con Elvira Mendoza, que es presidenta de la Asociación Amigos por Luta. ¿Qué tal, Elvira? Buenas tardes, muy bien. Bueno, lo primero, tú como mujer, bueno, mañana es 8M, ¿cómo vives tú tu sexualidad? ¿Cómo sientes tú como mujer en el panorama actual, ahora mismo? Pues una tranquilidad tremenda, porque se pasan los años en los cuales, no sé, igual no estás muy bien y luego sí puedes estar. El tema de la sexualidad, bueno, ese ya sabes que sería otro capítulo, pero tranquilamente, o sea que te van llegando los años, te jubilas y te haces la vida de otra manera también. Entonces, pero lo otro, pues bueno, pues sí, tienes al principio, luego te viene, como dices tú, a los 50 tienes una retirada, sí que te empiezas a notar un poco como con algún cambio, pero para eso están las cosas naturistas. Yo tomé el aceite de onagra y me fue de maravilla. Es una de las cosas, sí, es una cosa especial. O yo quizás confío en el tema naturista y entonces pues me fue muy bien, no he notado. Ahora es cuando casi estoy notando más. No lo sé cómo lo tendréis luego vosotros cuando lleguéis a mayores. No lo sé. Si lo tenéis todo recorrido ya bueno, y todo oye, visto. No, pero luego aparecerán nuevas cosas que habrá que ir descubriendo. Efectivamente. Cuéntame, Elvira, hablabas de ese decaimiento de los 50. ¿Tú sientes que has podido hablar con mujeres de tu entorno sobre temas como la menopausia, la sexualidad a medida que te hacías más mayor, que en cambio ha sido un tema tabú? ¿Cómo lo has vivido tú eso? A ver, tabú no, pero que lo hayamos hablado tampoco. No teníamos las bases para ver lo que iba a suceder. Si es que casi en lo nuestro, no sé si te lo he comentado, que los niños venían de París. Entonces todo eso no ha sido comentado. Luego ya han venido revistas, ya los médicos estaban más preparados, también vino lo de planificación familiar, que ya hubo un adelanto. Y ahí entonces yo creo que el tema sexual empezó como a avanzar un poco, pero ya había democracia, o sea, sería como al principio de la democracia. Mientras tanto ha sido un tema como ahí estaba, no, y tenemos amigas, tengo una pandilla de 5 o 6, y entonces no, el tema ese no. Lo único que también sí hemos ido a los médicos y entonces pues nos han dicho, nos han guiado un poco, pero no sé yo, al menos en el ambiente que yo estoy, no, hemos ido pasando nuestras cosas, nos hemos podido acompañar si hay que ir a algún sitio, pero no. O sea, es algo que has vivido tú más de forma íntima Sí, contigo misma. Sí, o sea, tú... ¿Te hubiese gustado poder compartirlo o crees que como lo has vivido...? Pues no lo sé, es que cuando empiezas por la edad que tengo yo, desde abajo, como te digo, como una especie de freno, no puedes, no. Y luego quizás se te pasa el tiempo y tampoco te apetece, porque llega un momento que sí, también el cuerpo también se va quedando más tranquilo, porque hay una época que bueno, pues puedes con todo, hijos, casa, abuelo y todo, pero llega un momento, ya te digo, que sí que te viene como una especie de cansancio y entonces no, bueno, yo al menos
fíjate, es que no puedo ni describirte lo que yo haya sentido sobre eso, no te lo puedo escribir, es como una cosa que te va viniendo poco a poco, la vas aceptando. Y ahí se te queda el tema, ¿sabes? O sea, que no... Hablas de que igual esa falta de conversación con otras personas, mencionas ese freno que tenías desde el inicio. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con ese freno? A ver, primaba el catolicismo. Entonces, el catolicismo era tabú, o sea, tabú, al menos para el pueblo llano. Entonces, todo era pecado mortal y todo era pecado venial. Entonces, no hacía nada. Iba el virgen al matrimonio, ya me dirás que no se le da ninguna importancia y entonces parecíamos a los musulmanes o los judíos, que tienen que ser todos, y ya está. Luego, el control de los hijos, pues los que Dios quisiera, ahí tenía. Yo, sin embargo, en mi caso, te puedo decir que como estuve muy mal con el primero, no me dejaban más. Pero como yo soy hija sola, dije yo, un hijo solo no. Y fui médico yo, 6 años que se llevan mis hijos por ese tema, pero si no también, era también para la procreación, no creas que... Y sin embargo ya te digo, y lo vuelvo a decir, que el tema de la planificación familiar, que te daban unas pastillas anticonceptivas, y sería al empezar la democracia, cuando fue como abriéndose la cosa, te digo, pero si no, no era muy... era un poco cerrado también, o sea, no había la libertad, nada. La libertad. Podías ser tú libre adentro, pero además nada, Entiendo que entonces tema de educación sexual que se habla ahora, nada. ¿Cómo ves ahora la situación con todas estas mujeres más jóvenes? Educación sexual que dicen que hay, aunque bueno, yo por lo menos en el colegio me han hablado 2 o 3 veces que tampoco es que nos hayan dado mucho. Una cosa... Es que con esto yo te declino. A ver, mi hijo fue a colegio de Escolapios. Sí. No había cuartos de baño para chiquillas. Cuando pusieron los cuartos de baño para chiquillas, aquello era, empezasteis a ir chicas. De hecho, mis amigas son todas de chicos, porque las chicas, nada. Pero luego yo estuve en el de Lúllar y hay una anécdota que quiero decirla. Había profesor de religión y profesora de religión. Y entonces en aquellas épocas que se empezó, que cuando terminaba las clases se salían a las calles y se cogían pues como acetílicos y cosas de esas. ¿Qué solución? Pues que fuera y el gobierno de La Rioja, la Consejería de Sanidad, iba a dar unas charlas. Pues una de las señoras se opuso y dijo que no se daban las charlas. O sea, que fíjate lo que te estoy hablando, tiene mi hijo 47 años. Entonces también se ponían ciertos profesores, el sacerdote no. El sacerdote era de las charlas, pero la profesora que no. Las películas estaban todas prohibidas. Sabes que había una de 12 años, de 14, 16, me parece normal, pero las que eran de aquí se marchaban a Francia a verlas, porque a la otra parte de la frontera estaban ellas. O sea, quiero decirte que ha sido una cosa, demasiado nos han sujetado habiendo la libertad que había en Francia, porque aquella era curiosa. Has hablado, bueno, has mencionado que tú eres madre, que has sido madre una vez. 2 hijos y 4 nietos. Eso es. No sé si cuando fuiste madre, bueno, si en tu familia, en tu entorno, existía una presión por ser madre, si fue algo que tú dabas por hecho que tenías que ser, si te lo planteaste o no. ¿Tú cómo viviste ese...? Pues que había que tener hijos. O sea, sencillamente. Yo soy una administrativa que estaba trabajando en Papelera del Ebro. Y entonces, pues déjalo, nos atiendes a nosotros. Yo soy hija sola, mi madre murió con 48 años, pues nos atiendes y me quedé. Me fui quedando. Yo lo mío hubiera sido seguir porque me gustaba. Y cuando, pues claro, al año tienes el primer hijo, entonces ya te encuentras con marido, hijo, abuelito. Y bueno, se va pasando. Yo al menos he sido más... pero no he dejado de ir a clases y cosas. Han aparecido ahora en mi casa unos libros, hice 4 años de inglés, y ves allá como aquellas palabras en inglés y me acuerdo que los dictados, no me equivocaba, o sea, todas esas cosas he ido haciendo. Lo que no me he hecho es quedar en casa. Yo cuando he dejado a mis hijos en el colegio, con los 4 años, entonces yo me iba a hacer todas las actividades, todo lo que me puedas preguntar, las he hecho casi todas, en todos los sitios. Entonces, pues, ¿era lo normal o en tu época las mujeres tendían más a ese quedarse en casa, a cuidar de los niños? Sí, yo creo que sí, que era un poco también
Sí, te quedabas. Yo, por ejemplo, estaba trabajando, pero mis amigas, bueno, también era, por ejemplo, pues tengo una amiga preciosa que hacía unos vestidos de novia preciosos. Luego las habilidades también, en las casas se trabajaba y se hacía cosas, ¿eh? Por ejemplo, hacían camisas y se colocaban las tirillas, que son difíciles de poner. O sea, se hacían cosas también en las casas. Y que en aquellos tiempos tampoco corría la peseta como ahora corre el euro. Y entonces también había que ayudar. Y no sé, pues no sé más, o sea, no, que nos quedamos. Bueno, pues había que darse. Yo ahora cuando sí suelo pasar, yo soy reivindicativa, suelo pasar la cuenta del por qué yo no terminé donde estaba. Pero también son así las consecuencias, que no me termino del todo, ¿eh? Que aún les digo cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Te hubiese gustado, por ejemplo, seguir trabajando? Sí. Yo que sé, si hubiese sido que eres madre ahora, que sí que hubiese estado más normalizado, claro, que tú te hubieses quedado en el trabajo, ¿te hubiese seguido, o sea, te hubiese gustado seguir trabajando? Sí, y como se hace ahora, buscar a alguien que te haga una pequeña ayuda, claro que sí. Esa es mi reivindicación en mi casa, con los de mi casa, sí, lo digo. Porque sí que me hubiera gustado después, porque te costaba mucho llegar arriba también. No había las facilidades que hay ahora. Yo he sido de bachiller nocturno. Yo tenía becas con el bachiller nocturno que se daba en el de Lújar, entonces, ya te digo, era como bastante inquieta. ¿Que hubo que quedarse? Me quedé en casa, pero... Y sí que mis amigas son también de casa, pero ya te digo, habilidosas. La que no hacía una cosa hacía otra, y si no, vestidos de novia. O sea, y eso, ojo para hacer los vestidos de novia. Y tenía yo dos vecinas que cosían muy bien. Lo del coser sí se daba mucho entre las modistas, se daba mucho, ¿sabes? Sí. ¿Qué te dicen en casa cuando les echas ahí en cara un poco que...? Pues que estoy como una gaviota, pero no me importa, se lo digo. Pues vale. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por contarnos tus vivencias. Ha sido un gusto poder hablar contigo. Lo que necesitéis. Pues nada, aquí nos quedamos y aquí estamos cuando queráis venir. O sea, la puerta está abierta. Bueno, continuamos con este programa especial de En Femenino del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y vamos a hablar ahora de otro tema invisibilizado y relacionado con las mujeres. Vamos a abordar el tema de los procesos judiciales relacionados con la violencia de género, cómo es uno de esos procesos, cómo lo viven las víctimas, y para ello tenemos con nosotras a Victoria de Pablo, que es abogada y delegada de la Asociación Campo Amor aquí en La Rioja. ¿Qué tal, Victoria? Encantada, muy bien. Gracias por esta oportunidad de visibilizar a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, primero de todo, cuéntanos un poquito cómo está la situación de la violencia de género aquí en La Rioja, cuáles son los datos, número de casos que hay. Cuéntanos un poquito, ponnos un poco en contexto. Mira, en el año 2024 hubo 820 denuncias por violencia de género. Curiosamente, de ellas, 435 aproximadamente fueron procedentes por la Guardia Civil, es decir, estamos hablando de mujeres en los pueblos, no en Logroño. Vale. Y las otras 386 fueron por la comisaría a través de la comisaría de policía. Normalmente el primer indicio suele ser en el momento álgido de la agresión, o de la agresión sea física o sea psicológica, cuando tienen que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad. El juzgado viene a posteriori, a raíz de la revisión que hay con comisaría de policía o con Guardia Civil. Cuéntanos un poquito cómo son esos procesos judiciales de principio a fin, ¿no? Al principio, cuando la víctima os contacta, y cuál es el proceso que vosotros seguís con ellas. Las fuentes de acceso son muchas. A veces llaman a la asociación, que tiene la sede en Bilbao, o llaman a nuestros teléfonos y solicitan una consulta. Entonces no se ha producido una denuncia. Otras veces, por el contrario, ya está el tema judicializado y nos vienen a través incluso de algún funcionario o de las víctimas que piden una ayuda y un refuerzo. A mí sí me gustaría señalar que lo ideal sería que la denuncia se produjera previo asesoramiento. A mí me gusta cuando una mujer te pide una consulta, te dice, mira, me pasa esto, llevo muchos años viviendo este calvario o este infierno y quiero denunciarlo. He conseguido la fuerza
para poder atreverme a decir lo que está pasando. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja de que la ayudas a esa mujer a ordenar sus ideas, porque a veces a borbotones es como una centrifugadora, ella pone el acento en cuestiones emocionales que jurídicamente son irrelevantes. Y sin embargo, la puedes ayudar cuando dices, bueno, cuéntame tu historia desde el principio, puede durar 2 horas, 3 horas, cuéntame tu historia, lo que has vivido, y le ayudas no solamente a ordenar sus ideas, a potenciar lo que es jurídicamente relevante, sino muchas veces a no ocultar, porque a veces por vergüenza, por sentimiento de humillación, las mujeres, los delitos más graves, como pueden ser los de la agresión sexual dentro del ámbito familiar, los ocultan, los callan. Hay otro perfil que también lo vive con mucha más sentimiento de culpa y de vergüenza, que son esas mujeres que a lo mejor tienen incluso una imagen pública o una profesión conocida y que son mujeres de clase media, media alta con nivel universitario, que tienen 2 dificultades añadidas. Frente al miedo al agresor, a las represalias del agresor, que normalmente suele ser su pareja o expareja, el estigma social, la dificultad de tener credibilidad. Este 8 de marzo, que estamos aflorando mucho las cuestiones de invisibilidad de las mujeres, nos encontramos con que hay un perfil de mujeres que tiene más dificultades para atreverse a denunciar, porque se añade el miedo, las dificultades para ser creída. No, hombre, como una abogada o una profesora de universidad va a aguantar esto. Pues sí, porque el tema de violencia se da en todas las clases sociales y se da en todos los estratos económicos y culturales. Otra cosa es que las formas sean más primarias, el guantazo, o más retorcidas, la tortura psicológica, pero se da en todas, y este perfil de mujeres todavía está muy invisibilizado. Es un perfil de mujer que vosotras habéis reconocido hace poco, o que viene sufriendo este tipo de violencia desde hace mucho tiempo. No, se da hace muchos años. Yo me acuerdo de un divorcio de mutuo acuerdo que llevé, era de mutuo acuerdo, y yo sí que veía que la mujer pues quería firmar a toda costa un convenio, y a veces le decías, hombre, pero no renuncies a tanto, y sin embargo parecía que era como muy civilizado y muy correcto, y solo hasta 3 o 4 meses después de la sentencia que vino al despacho y me di cuenta de que realmente lo que subyacía en aquel procedimiento de divorcio era un maltrato feroz que ella no se había atrevido a denunciar nunca. Decías que a ti, te gustaría, te has recalcado, ¿no?, que es importante que pidan esa ayuda con tiempo para que vosotras podáis ayudarle a ordenar esas ideas. ¿Esto se da o por lo general no? Suele ser ya en el momento... Hombre, hay un turno especializado del Colegio de Abogados de Violencia de Género, que desde el momento de la denuncia puede ser asistida, y hay una asistencia psicológica también, pero eso ya es en el momento de la denuncia, con lo cual lo que estás contando y denunciando muchas veces es lo que ha pasado esta noche a las 2 de la mañana, pero si, como ocurre, y en el 90% de los casos, la primera bofetada no es la última, sino que esa se produjo hace mucho tiempo, o el primer insulto, la primera vejación, la primera humillación, se produjo hace mucho tiempo, a veces es necesario parar, frenar y decir, bueno, a ver cómo denuncio yo todo lo que he vivido sin que a la mitad me digan, bueno, pare que ya tengo suficiente. Y sobre todo porque a veces el dolor se lo produce una cuestión... un insulto, una mala palabra que jurídicamente es leve y sin embargo no te está diciendo lo que pasó anoche por la noche en el dormitorio. Una vez que ya se ponen en contacto con vosotros, ya sea previo a esa denuncia o con esa denuncia, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? O sea, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la asociación aquí lo que hace es personarse en los procedimientos judiciales. En otras ocasiones se le remite a los distintos servicios. Tenemos desde el Centro Asesor de la Mujer, turno de oficio si lo necesita, o acusación particular si es una mujer que no necesita de los servicios públicos. Pero normalmente lo que estamos en estos momentos, porque somos muy poquitas y sin recursos, lo que estamos haciendo es personándonos en los procedimientos ejerciendo la acusación particular o la acción popular, como estamos en estos momentos
en el juicio por presunto asesinato, pero bueno, asesinato confeso, del hombre sirio que asesinó a Salwa e intentó ahogar a sus 3 hijos, a juicio de nuestro, que ejercitamos y estamos personadas en el ejercicio de la acusación particular y de la acción popular en nombre de la Asociación Clara Campoamor. En nombre de la familia, que está en Alemania en estos momentos, en nombre de la familia y en nombre de la asociación. ¿Cómo es para ellas? Entiendo que es un proceso muy duro, evidentemente. ¿Cómo es para una víctima de violencia de género pues eso, introducirse en este proceso, ¿no? A las hay que deciden no denunciar por ese miedo que contabas, para las que sí lo hacen, ¿qué supone, ¿no? ¿Cómo lo viven? Porque al final también es un revivir todo lo que te ha pasado. Cuéntanos un poco. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje positivo y optimista. Por ejemplo, esta mañana he escuchado en la radio que iban a desaparecer los juzgados de violencia sobre la mujer. No es cierto, se transforman en tribunales de instancia con sección de violencia sobre la mujer y con otra sección nueva que me parece importantísima, que es la de infancia y adolescencia. En un momento en el que se están incrementando, lo decía ayer el fiscal jefe Santiago Arraiz en unas jornadas de formación que tuvimos del Colegio de Abogados sobre la nueva ley, se están incrementando exponencialmente los delitos contra las, fundamentalmente, chicas, pero también chicos, digitales y de violencia sexual y a través del móvil y tecnológicas. En ese momento que se abra una sección nueva de infancia y adolescencia, a nosotros nos ha parecido una excelente noticia. Y el tema del juzgado de violencia lo que hace es transformarse, pasa a ser tribunal de instancia, sección de mujer y es verdad que se le amplían las competencias. Eso funcionará o no funcionará si se meten los recursos suficientes. Pero vuelvo a lo que me has preguntado, ¿cómo lo viven las mujeres? Pues no es lo mismo que sea un juicio rápido que he denunciado a las 7 de la tarde, como nos ha pasado hace unos meses, a las 7 de la tarde y tengas un juicio a los 3 días y haya una conformidad con una condena porque el agresor reconozca los hechos, con lo cual, bueno, pues el capítulo, digamos, que está zanjado y puede empezar a regir su vida en un nuevo ciclo, en una nueva etapa. No es lo mismo a cuando tienes un procedimiento abreviado que te puede durar 2, 3 años tranquilamente y si hay apelación 4, 5, porque hasta que no tienes una sentencia que para ellas no es tan importante, o para las mujeres no es tan importante lo que yo puedo conocer. No es tan importante el decir que sean 100 o que sean 50 o que sean 1 año o que sean 3, como me han creído. Saben que decía la verdad y que estos hechos se produjeron. Pero hasta que no tienes esa sentencia firme y cerrada, lo cierto es que vives en un bucle en el día de la marmota y no sales y es muy difícil superar esa drama o esa etapa de tu vida y desde luego es muy difícil superarla sin ayuda psicológica porque de alguna manera muchas víctimas, depende del nivel de violencia y de agresión, que hay también toda una graduación, no es lo mismo un hija de puta te vas a acordar de mí que una agresión física grave. Y está claro que las secuelas no son las mismas, el estrés postraumático no es el mismo, el miedo ante determinadas situaciones que te hacen saltar todas las alarmas no es la misma, pero lo que sí es cierto es que hasta que no tienes esa sentencia, hasta que no tienes, le condenan, me han creído, sabían que decía la verdad, no es posible empezar esa reconstrucción que necesitan casi todas las mujeres víctimas de violencia de género. Hablas de eso, que cada caso es no un mundo. Sí, cada caso es un mundo, de verdad, no es lo mismo la violencia de una mujer de 60 años que le dices, ¿cuándo te diste cuenta que te has equivocado? Y te dice, la noche de bodas. Y de repente estás mirando que tiene 60 años y ha tenido 3 hijos. Dice, no, es que me prometí que el día que se independizara el último hijo yo me separaba. No es lo mismo eso que, por suerte, una chica de 17 años que en estos momentos tienes muchos recursos, muchos medios y mucha más conciencia. Yo tengo una hija de 33 años y yo veo
que el nivel evidentemente de tolerancia ante los abusos que puede tener esa generación no tiene nada que ver con el de los abusos que han soportado mujeres mucho mayores. Me preocupa la adolescencia, que sigue aguantando mucho. No sé si habéis percibido que cada vez son más hablabas de esas agresiones, esos delitos a través de la tecnología. No sé si notáis que cada vez estos casos se dan más también entre gente joven. No sé si es porque se denuncia más, hay más casos, no lo sé. ¿Qué es lo que percibís vosotras? No es lo que nosotros percibamos, que es muy subjetivo, pero ayer, por ejemplo, sí lo decía el fiscal jefe. Lo que está claro es que se han incrementado exponencialmente los delitos sexuales entre chicas muy jóvenes, o sea, contra chicas muy jóvenes, además con un patrón muchas veces de alguien que es conocido de su cuadrilla, de su pandilla, donde no están muy claros los límites, si él no tiene conciencia de ser agresor, fruto, todos lo sabemos, del acceso a la pornografía, de un mal acceso a la sexualidad, y ellas muchas veces tampoco tienen conciencia de que están siendo víctimas de un abuso cuando no de una agresión. Eso por un lado. Y en las tecnologías yo creo que tenemos que situarnos en el contexto actual. Si estamos todos enganchados a los móviles y los críos más, yo me desespero muchas veces con las hijas y con algunos nietos, porque ya empiezan con el móvil muy jóvenes, ya con la primera comunión. Entonces, el delito informático en realidad es el mismo delito, es el de sometimiento del varón a la mujer en el 90% de los casos, aunque también hay abusos informáticos con niños, pero mayoritariamente la víctima es una mujer por el hecho de ser mujer. El varón es el agresor en la mayoría de los casos, en un intento de dominación y de sometimiento. El móvil no es más que un vehículo diferente, o sea, frente al tortazo de hace 50 años, pues ahora se ha ido sofisticando, y puesto que las armas son más sofisticadas, se utilizan, pero sin embargo el objetivo, el fin es el mismo. Al fin y al cabo el maltrato no es sino la sintomatología, el síntoma más grave de una patología que es el machismo y que es el patriarcado androcéntrico que intenta mantener sometida a la mujer en un momento en que la mujer ya no está dispuesta a aguantarlo. Vamos acabando ya, Victoria. Has hecho hincapié en que las mujeres, cuando pasan por estos procesos, como que ponen especial importancia en el hecho de me creen por encima de si la condena va a ser un tiempo o otro, que esto realmente es importante para ellas, el hecho de creen lo que estoy diciendo, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Pero ahí debo decir, de verdad, para las que tenemos cierta edad y hemos estado muchos años en este campo, que hemos avanzado muchísimo, que la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad no tiene nada que ver. Yo llegué a La Rioja precisamente en una plaza del gobierno de La Rioja para montar un centro asesor de la mujer. Me costó casi un año que me admitiera un policía acompañando a una mujer a que pusiera una denuncia por malos tratos, decíamos en aquel momento, sin que tuviéramos que soportar que el policía dijera, pero hombre, por Dios, ¿cómo va a denunciar usted eso? Ya voy a llamar yo a su marido. Claro, de ahí a la formación y a la atención, yo diría que exquisita en el 90% de los casos que tienen me da lo mismo Guardia Civil que policía local, a la sensibilidad y la formación que tienen. Bueno, hemos avanzado un mundo. Cuando dicen hay muchas más denuncias, sí, lo que hay es muchas más denuncias porque las mujeres se atreven a denunciar más, al margen de otros componentes culturales y de otro tipo. Pero lo cierto es que ¿hay más violencia? Yo no lo creo. Lo que hay es menos tolerancia al abuso y a la violencia y por tanto hay más denuncias. Ya por último, para este programa especial, un mensaje para aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia y que no se atrevan a dar el paso a denunciar. No sé si tienes algún mensaje para ellas. Sí. Están en su legítimo derecho de denunciar o no denunciar, pero yo lo que sí me atrevería a decirles es que no se lo guarden en silencio, que hay muchos servicios públicos de la administración, profesionales, servicios de orientación jurídica que acudan
yo recomiendo desde luego al Centro Asesor de la Mujer o a cualquier otro servicio público, que acudan y no se lo traguen. Ya tendrán la madurez o la fortaleza para denunciarlo, pero sobre todo que no se queden en casa creyendo que están solas, porque esta batalla la vamos a ganar. Y lo digo yo, que mi hija un 8 de marzo iba con su oso de peluche en la pancarta, tal manifestación como la que vamos a hacer el sábado, y que en estos momentos puedo decir que han pasado muchas cosas, pero todas a mejor. Siendo absolutamente empática, que con una sola mujer que siga sufriendo malos tratos ya es demasiado, con una sola mujer asesinada ya es demasiado, pero que esta batalla la vamos a ganar. Bueno, pues muchas gracias, Victoria. Nos vamos a quedar con ese mensaje positivo de que esta batalla la vamos a ganar, de que hay que contarlo, ¿no? De que hemos avanzado mucho, queda mucho por hacer, pero que poco a poco, ¿no? Vamos avanzando y nos vamos a quedar con ese mensaje positivo. Así que muchas gracias por lo que nos has contado, Victoria. Gracias a vosotros, porque aunque la gente piensa que somos muy cansinas y que hablamos mucho de este tema, se habla suficientemente poco. Si no fuera que estamos hablando de un tema de mujeres, si esto pasara en cualquier otro colectivo, desde luego habría una alarma social. Y aquí parece que poquito a poquito se va como digiriendo y asumiendo, y ante eso nos tenemos que rebelar. O sea que muchísimas gracias. A ti. Eso ha habido siempre y por desgracia seguirá habiendo. Por eso digo que por desgracia nos tenemos que manifestar en ese sentido, que no debería ser así, pero... Efectivamente, solo por el hecho de ser mujer lo he sentido desde joven, desde mediana edad, desde ahora que soy mayor. Es que lo que falta en este mundo es educación y respeto hacia las demás personas, sean del sexo que sea, de la opinión que tengan, en cualquier tipo de cosas. Sí, sí es verdad que ahora es bastante común que una mujer no se sienta segura en la calle por el tema del acoso, la falta de respeto, que viene siendo lo mismo. De fiesta alguna vez sí que alguna inseguridad y así, en el trabajo la verdad que no, pero sí que conozco amigas que han tenido casos que en el trabajo, solo por ser hombre y ser más mayor, ya como que tienen más razón que ella por ser mujer y encima ser joven. Es como... Creo que no conozco ni a una mujer de mi generación que no haya sufrido algún tipo de abuso, entre las que me incluyo. Me he encontrado con todo tipo de comentarios, como subiendo ya sea, uff, qué guapa o que no sé qué, o comentarios bastante vulgares en el que sí que incomoda mucho, o miradas. Me llamo Débora Vukusic, soy dos mitades, mitad gallega y mitad croata. 23 de mayo de 1979 salgo a la luz. Débora, en hebreo, abeja. Vukusic, en croata, ushi, orejas, vuk, lobo. Abeja con orejas de lobo. Pues sí, es Débora y está aquí en Logroño para participar en el Poetry Slam Logroño. Con su último trabajo, lleva unos años trabajando en Guerra de Identidad. Un trabajo que habla sobre su niñez y adolescencia durante la Guerra de los Balcanes. Ella estaba aquí en España, pero su padre estaba allí, activamente participando en la guerra, y además después fue encarcelado por crímenes de guerra. ¿Cómo consigue Débora, esa es la primera pregunta, convertir algo tan horrible como es la guerra en algo tan hermoso como es el arte, el teatro, la poesía? Bueno, yo creo que la literatura siempre sirve un poco como vía de escape, ¿no? Este poemario surgió a partir de un taller teatral en el Teatro de la Abadía en Madrid en 2008, o sea, hace ya tiempo, con Ana Vallés. Y entonces las propuestas de trabajo eran quién eres, de dónde vienes, por qué te fuiste, por qué te quedaste. Y entonces, bueno, yo estaba bastante torpe, yo que soy muy meticulosa con las cosas que hago. De repente el último día di con, anda, yo soy esta, ¿no? Mi nombre significa esto, soy un híbrido, ¿no? Un ser extraño. Y entonces a partir de ahí, digamos que vomité el principio de ese poemario. Al cabo de 4 días, como en trance, empecé a escribir una especie de vómito que después me dediqué a quitar los tropezones, a ordenar. Y bueno, fue un intento de definición de mí misma a partir de mi árbol genealógico. Pues una especie de terapia, ¿no? Podríamos decir, de todo lo vivido. Cuéntanos, ¿cómo viviste eso? Pues mira, yo era pequeñita y recuerdo a Arturo Pérez Reverte
¿no? Con sus pantalones anchos, sus gafapastas enormes, que estaba en pleno campo de batalla, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña pues buscar, ¿no?, las imágenes de mi padre en esas imágenes que él traía. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeñita, entonces mi padre se fue, volvió a Yugoslavia, lo que entonces era Yugoslavia, y yo recuerdo con 11 años recibir fotos de mi padre sacando kalashnikovs de una caja, ¿no?, vestido de militar. Entonces digamos que esa fue como la gran pérdida de la inocencia. La relación con mi padre siempre ha sido un poco extraña, hemos estado viviendo distanciados, mi padre falleció el año pasado y pues no sé, siempre he tenido esa especie de complejo de Electra, ¿no? Siempre buscaba en mis parejas, por ejemplo, a gente bastante mayor que ocupase ese lugar paterno. Esto fue algo que a raíz del libro fui descubriendo, ¿no?, de mí misma. Y bueno, ha servido como terapia, básicamente. En esa distancia, digamos, que había, ¿no?, entre, bueno, esa guerra de los Balcanes, porque tú estabas aquí en España, pero me imagino que había esa conexión, ¿no?, esa conexión de ese cordón umbilical que te unía con tu padre y también con, me imagino, parte de la familia que vivía esa guerra, ¿no? La verdad es que la comunicación con ellos era bastante escasa en aquella época. Bueno, mi padre siempre aparecía y desaparecía, con lo cual pasaban 4 años, 5 años que no tenía noticias, pero con mis abuelos sí que mantenía una estrecha relación. Para mí Croacia es mi infancia, son mis veranos, ¿no? Son los veranos de la niñez en los que recuerdo pues nadar en el Adriático y encontrarme caballitos de mar, o jugar con un montón de niñas que eran serbias y que a raíz de la guerra pues no volví a ver. Con ellas trepaba a los árboles y nos manchábamos la cara, la ropa de resina y construíamos nidos para los pájaros. O sea, recuerdo que no había esa tensión, pero sí recuerdo a mi abuelo en los años previos a la guerra, como que cada vez que empezaba el telediario se ponía muy brusco y me mandaba a callar, ¿no?, para ver qué es lo que pasaba. Entonces sí que había una tensión en el ambiente extraña. Y una vez que volví después de la guerra sí que había pues unas cicatrices, digamos, invisibles y que de alguna manera eran palpables en el ambiente. Bueno, vamos a conocer uno de los poemas de este trabajo, de Guerra de Identidad. Recogí de los escombros lo que valía, un poco de carne humana que cocinar, los huevos del superviviente al que asfixié para que la carga fuera menor. Ahora tengo los ojos perdidos que nunca miran a otros a la cara. Ojos sin fondo, sin fondo, sin fondo. Sostengo mi pistola como si fuera un clavo ardiendo y me escudo en no soñar más, que me muero al fin matando. La verdad es que es estremecedor escucharte, se transmite absolutamente todo ese dolor de la guerra, ¿no? Algo, como decimos, pues tan horrible. Y también me imagino pues esa pérdida de la inocencia de la que nos hablabas antes, ¿verdad? No sé cómo fue ese paso de descubrir a tu padre, pues eso, con una Kalashnikov, como decías, vestido de camuflaje. En ese momento, ya te digo, yo tenía 12 años, entonces es saber o imaginar, que yo creo que el poder de la imaginación quizás sea mucho más cruel, ¿no?, las cosas que podían suceder, lo que él podría haber hecho, ¿no? Además, quiero decir, hay un montón de películas bélicas y yo estaba muy obsesionada en aquel momento con la guerra de los Balcanes, con lo cual veía todo lo que caía en mis manos o por mis ojos. Lo curioso es que, bueno, al principio de la guerra se hacía un intercambio de cuerpos, ¿no?, de las bajas. Las bajas serbias, los croatas las llevaban a la frontera y hacían intercambio. Entonces mi padre tenía orden de interrogar a quien traía las bajas de su país y descubrió que era el padre de un chetnik, de un paramilitar serbio. Entonces se lo cargó. 19 años más tarde, ya había terminado la guerra, estamos hablando de 2010, cuando hacen el lavado de cara de Croacia para que entre en la Unión Europea, resulta que cogen a mi padre.
justo el año en el que iba a venir a verme por primera vez. Yo tenía 30, ¿no?, en aquel momento. Y recibo una noticia de un vecino vía Facebook que me dice 19 años más tarde sospechoso de crímenes de guerra. Para mí eso fue el gran shock, diciendo, madre mía, ¿qué es Mladic? ¿Sabes quién es este señor que se supone que es mi padre? Uno no puede responsabilizarse, digamos, de los actos de otras personas, ¿no? Pero de alguna manera tú dices, tienes tu genética, ¿no? ¿Por qué eres tan violenta? Yo no digo que soy violenta, yo digo que soy pasional, no soy volcánica. Entonces, bueno, asumir eso, ¿no?, que eso está en tu árbol, es lo más difícil. Y perdonar, ¿no? Perdonarte y perdonar que alguien a quien amas y a quien siempre has idolatrado, pues sea demasiado humano. ¿Qué es lo que cambió en ti a partir de ese día? Pues no lo sé. Mira, Guerra de Identidad fue un poemario que salió en 2008. En 2009 salió una segunda edición ampliada. Y en 2019, después de hacer ese viaje de reencuentro al que fui a visitar a mi padre en la cárcel, pues digamos que lo condenaron a 9 años, salió en 6 por buena conducta. Y claro, él tenía esa dicotomía de haber sido un libertador de su patria, ¿no?, y tener el respeto de todos los celadores, pero sin embargo estar en esa cárcel que no solo es física, que también es mental. Entonces creo que el hecho de haber escrito el poemario y haberlo puesto en pie me ha ayudado a hacer esa limpieza y ese trabajo, digamos, como diría Jodorowsky, psicomágico de perdón. Bueno, pues con ese trabajo psicomágico de perdón, nos vamos a despedir de ti, Débora, pues agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas atendido y deseándote lo mejor, y con un último poema, ¿no? Muchísimas gracias, Montse. Por eso cuento cuentos. Me cuento cuentos a mí misma cada noche para recordar la ilusión que perdí. Los niños quieren que les cuenten el mismo cuento una y otra vez. Se lo aprenden de memoria y cuando los padres se equivocan o se saltan algún párrafo para apurarles el sueño, ellos los recriminan y piden que vuelvan atrás. Así se cambian los roles y son los niños quienes dicen a los padres lo que deben hacer o decir. Cuento cuentos. Me cuento a mí misma el mismo cuento cada noche para decirle al futuro cómo tiene que ser.